bueno, hablar un poco con ustedes. Coméntenme de dónde nos están conectando y háblenme un poco qué conocen sobre las diatomeas. Tal vez algo general, dónde se encuentran las diatomeas, tal vez algún estudio, algún uso de las diatomeas. O si no, también coméntenme qué esperan descubrir sobre las diatomeas para ir un poco guiando la ponencia del día de hoy. Mientras yo les voy hablando un poco sobre el objetivo que yo tengo para el día de hoy. Bueno, como les mencionaba, un poco del objetivo es brindarles una visión integral sobre las diatomeas, hablando un poco desde mi experiencia, desde el desconocimiento inicial, desde donde yo partí, sin saber un poco sobre qué son las diatomeas, hasta llegar un poco a las aplicaciones y tendencias actuales en los estudios moleculares que estamos realizando actualmente, especialmente enfocados en el área latinoamericana y especialmente en los Andes. Pero bueno, partiendo, eh, eh, para hacer un poco de síntesis o definir a qué son las diatomeas, nos basamos un poco en la bibliografía y en libros de ciencias marinas, donde definen a las diatomeas como organismos unicelulares pertenecientes al grupo de las microalgas. Principalmente son, bueno, pertenecen al grupo de las eucariotas y se caracterizan en su mayoría por ser fotosintetizadores. Como en todo, existen sus excepciones y existen especies de diatomeas que no son totalmente fotosintetizadores. Características generales de las diatomeas: en su morfología presentan un cuerpo redondeado. Algo característico que está presente en todas las diatomeas es esta pared celular externa, rígida, compuesta de sílice, la que se denomina frústula. Esa es una característica de todas las diatomeas que ya vamos a ir viendo más a profundidad. Más información que nos dan es que carecen de movimiento propio. Bueno, carecen de un organelo especializado que les permite movimiento, pero existen ciertas adaptaciones que tienen que les permite moverse en el ambiente que se desarrolla. Son principalmente, las encontramos principalmente en fuentes de agua, en fuentes donde exista algo de humedad, y ya sea fuentes oceánicas, ya sea de agua dulce. También se han adaptado a ambientes extremos de temperatura, como son las condiciones de los polos, los glaciares en los polos, o también existen diatomeas en ambientes altamente, con temperatura altamente elevada, como son las aguas termales. Pero bueno, vamos dándole un poco de cara a las diatomeas para identificarlas visualmente. Bueno, hablando un poco de su morfología, existe o se las clasifica en dos grandes grupos: las diatomeas centrales y las diatomeas penadas. Estas se clasifican dependiendo de su eje de simetría. Hablando de las diatomeas centrales, su eje de simetría se encuentra en la zona central, como podemos ver en la imagen tanto B como C. Partiendo desde el centro de manera radial, encontramos ornamentaciones que siguen un patrón repetitivo. Como podemos ver, las ornamentaciones en cada uno de los lados. La diatomea de la imagen A también corresponde a una diatomea central, ya que a pesar de no tener una forma completamente redondeada, sus patrones o sus ornamentaciones de manera radial siguen un patrón, siguen un orden. Hablando un poco del otro grupo, que son las diatomeas penadas, son unas diatomeas que presentan un eje de simetría en el eje apical. ¿Esto qué quiere decir? Que dividiendo a la diatomea en el eje apical, vamos a tener ornamentaciones similares, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y dentro de este grupo también encontramos unas subclasificaciones, las cuales son las diatomeas penadas, pero que presentan rafe o rafidias. El rafe es esta hendidura central que podemos ver en la imagen D, que divide los dos ejes de la diatomea. También tenemos diatomeas arrafidias o que no presentan un rafe visible, como es la imagen E. Y de igual manera tenemos diatomeas asimétricas, las cuales no presentan una simetría en ambos lados de la cara. Bueno, hablando un poco más del frústulo, o de la frústula que les mencionaba, es esta capa externa que está presente o que tienen todas las diatomeas.
Como yo lo pude visualizar de mejor manera al momento de estudiar, es haciendo referencia o siendo el similitud con una caja Petri. Creo que todos hemos visto una caja Petri en el laboratorio y sigue un poco el funcionamiento, el mismo funcionamiento. Tenemos ay, sí. Tenemos dos valvas o dos tapas que se sobreponen y que generan o que tienen esta función de protección para el interior de la célula. Y esta es la principal función de la frústula. Pero bueno, hablando un poco en términos de diatomeas, tenemos la tapa superior haciendo referencia al plato Petri, que en términos de diatomeas se conoce como valva. La epivalva, que es la tapa superior, y la hipovalva, que es la tapa inferior, que embonan perfectamente. El centro o la parte que conecta en cada una de las valvas se conoce como cíngulo. El cíngulo, de igual manera, tenemos el cíngulo superior, que es el epicíngulo, y el hipocíngulo, que es la conexión inferior. Y de igual manera, tanto el conjunto de valva como cíngulo se conoce como teca, tanto epiteca para la superior e hipoteca para la inferior. Dentro del frústulo también podemos ver estas ornamentaciones o estos orificios que se conocen como areolas. Estas areolas les permiten el intercambio de materia del interior al exterior de la célula, permitiendo así esta regulación ya sea de desechos, de gases o de cualquier material que requiera la diatomea. Bien. Hablando un poco de las ornamentaciones, y esto es algo importante al momento de caracterizar a las diatomeas, em, cada género o cada especie de diatomeas presenta su ornamentación característico o específica. En este caso estamos viendo una diatomea, bueno, estamos viendo la cara valvar de la diatomea. Es como ver un plato Petri desde la parte superior, donde podemos ver ciertas ornamentaciones. Partiendo, como ya les mencioné, tenemos el RAFE. El RAFE es esta hendidura central de las diatomeas. En este caso es birrafidia, presenta dos RAFES. Y es importante al momento de caracterizar a la diatomea fijarnos en tanto la zona distal del ápice, del RAFE, que se conoce como ápice, como la zona central. Podemos ver estas ornamentaciones en el RAFE, como es este ensanchamiento central de las diatomeas, que es importante tener en cuenta al momento de caracterizar las especies. Otras ornamentaciones que les mencionaba son las areolas, que son estos orificios presentes en la valva o en el frústulo de la diatomea, que como les mencionaba, les permite este intercambio del interior al exterior o viceversa, de nutrientes o de desechos. También tenemos las estrías. Las estrías, bueno, en este caso, como tenemos una imagen de microscopía electrónica, es un poco difícil ver el estriaje. Pero las estrías no son más que el conjunto o la columna de areolas que utilizando un microscopio óptico vamos a ver un poco más cómo se detallan estas estrías. Y bueno, como les mencionaba, existe una gran variedad de diatomeas. Existe un registro de alrededor de 100.000 especies de diatomeas y se especula que existen aún 100.000 especies más por caracterizar. Y cada una de estas especies presentan ornamentaciones específicas y algunas excepciones, algunas ornamentaciones especiales, como en este caso podemos ver en la imagen de arriba o en la imagen de abajo, que son ciertos apéndices que sobresalen sobre el flústrulo, que se conocen en algunos casos como setas o espigas, dependiendo del libro de biología que estudiemos. Estas setas les permiten generar cierto movimiento en la columna de agua en el que se encuentran las diatomeas. Esto gracias a que en estos apéndices son capaces de sintetizar lípidos que les permiten aumentar o disminuir su densidad. Pero bueno, ahora hablando un poco más de características generales y entrando un poco al metabolismo de las diatomeas, como les mencionaba, son organismos fotosintéticos, por lo que van a estar mayormente concentrados en fuentes con exposición directa a la luz solar. Ciclos importantes en los que intervienen las diatomeas están tanto ciclos del nitrógeno como del fósforo, emplean el silicio para la síntesis del frústulo.
También intervienen en la producción de oxígeno, son una de las principales productoras de oxígeno del planeta. Factores físico-químicos en los cuales se desenvuelven las diatomeas. Bueno, es un poco difícil establecer una condición, ya que existe una gran variedad de diatomeas y se adaptan a muchas condiciones del ambiente, ya sea condiciones de pH, de salinidad, de luz, de temperatura. También se adaptan mucho a exposición de contaminantes, como son contaminación por hidrocarburos, por metales pesados, por químicos. Cada especie de diatomea tiene su condición o sus parámetros físico-químicos en los que se desenvuelve. Bueno, continuando un poco con la reproducción, las diatomeas presentan los dos tipos de reproducción, tanto reproducción asexual como reproducción sexual. Una diatomea madura de gran tamaño opta por una reproducción asexual. ¿Esto qué implica? Implica en dividir su material genético y dividir cada una de sus valvas a sus descendientes. ¿Esto a qué conlleva? Conlleva a la disminución del tamaño en las siguientes generaciones, hasta alcanzar un tamaño mínimo. Una vez alcanzan las diatomeas este tamaño mínimo, entran en una etapa de reproducción sexual, donde son capaces de generar gametos, tanto femeninos como masculinos, y estos, al juntarse, generan esta auxoespora. Esta auxoespora se desarrolla dentro del frústulo de las diatomeas de tamaño mínimo y va creciendo hasta que se deshace de las valvas de menor tamaño y restablece el tamaño inicial, regresando de esta manera al ciclo de reproducción asexual. Bueno, y hablando un poco de la distribución o en los ambientes en los que podemos encontrar las diatomeas, como les mencionaba, son altamente variados los ambientes donde podemos encontrarlas. Son característicos tanto de aguas dulces como de aguas saladas. En aguas dulces las podemos encontrar tanto en ríos como lagunas, como cascadas. En aguas saladas los podemos encontrar en zonas costeras, en lechos marinos, en a mar abierto. Las diatomeas se han adaptado a casi todos los ambientes donde exista algo de humedad. Existen diatomeas en los polos, en los glaciares, en los nichos, en las crioponitas de los glaciares. Existen gran variedad de diatomeas. De igual manera, en las zonas andinas, en los glaciares andinos también podemos encontrar las diatomeas. También en aguas subterráneas se han encontrado ciertas especies de diatomeas adaptadas a la carencia de luz. Y también algo importante es que las diatomeas pueden ser arrastradas o se pueden encontrar en microgotículas que han sido arrastradas por el aire, tal vez desde la costa hasta zonas andinas. Las diatomeas son capaces de sobrevivir a este cambio. Y bueno, hablando un poco de la importancia ecológica o biotecnológica que tienen las diatomeas, una de las principales aplicaciones en la industria es el uso de la tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas no es más que todas estas valvas o estos frústulos que han sido ya sean fosilizados o de desecho al momento de la reproducción, los cuales se asientan en el lecho, ya sea marino o ya sea de las lagunas, y generan esta capa de sílice, que en conjunto con arena, con arcilla, se genera este producto conocido como tierra de diatomeas, que tiene ciertas aplicaciones en la industria, como tiene gran función insecticida, es un gran fertilizante, tiene gran actividad biorremediadora para los suelos contaminados, ya sea por hidrocarburos o por metales pesados. También las diatomeas han sido utilizadas como suplemento del alimenticio. En los casos como es el cultivo de los camarones, es un buen suplemento junto con el cultivo con bacterias, con microalgas. Las diatomeas se cultiva como suplemento alimenticio de estos organismos. Menciones importantes en las que se utilizan las diatomeas en ciencias forenses. El análisis de diatomeas presentes en los cuerpos es una prueba fehaciente al momento de los litigios por diagnóstico por muerte, por sumersión.
analizar o encontrar diatomeas en los cuerpos es una prueba de que el cuerpo ha sido encontrado en ciertas fuentes de agua y esto se puede utilizar en los casos legales. Otros de la importancia de las diatomeas en la ecología es su rol bioindicador, ya que, como les menciono, existe gran variedad de diatomeas y cada género o cada especie se adapta a ciertos factores físico-químicos del ambiente. Existen diatomeas características de ambientes altamente limpios, existen diatomeas que se adaptan únicamente a ambientes bastante contaminados y otro de los roles o de la importancia de las diatomeas es esta capacidad de optar por una forma teratológica o teratogénica, que no es más que la alteración de su forma normal, como podemos ver en la imagen. Tenemos una forma normal y su forma teratológica, las cuales se adoptan dependiendo de a qué estrés se expongan, ya sea un estrés ambiental o ya sea un estrés aplicado por o infundido por contaminación, ya sea una contaminación por metales o por hidrocarburos, puede generar esta forma o estas deformaciones en las diatomeas. De igual manera, podemos ver en la segunda imagen estas deformaciones o esta forma teratológica que toman las diatomeas dependiendo al estrés que se expongan. Y esto les hace o les da esta característica importante de ser grandes bioindicadores. Otra mención importante de la aplicación de las diatomeas es que sirve el frústrulo, gracias a todas estas ornamentaciones, sirve de inspiración para generar arte. Como tenemos el caso de la escultora Fátima Cortés, que, es, que su arte se basa principalmente o se inspira en la forma de las diatomeas y generan estos espacios culturales, como es el caso de esta exposición en España. Pero bueno, esto es un poco de una introducción rápida a lo que son las diatomeas. Pero bueno, hablemos un poco de cómo se estudia o cómo se ha venido estudiando las diatomeas en todo este tiempo. Las diatomeas, el estudio de las diatomeas empezó desde los años 1950, donde la técnica por identificación o la técnica que más se empleó es la identificación por microscopía óptica. En un breve resumen, esta técnica se basaba en identificar todas estas ornamentaciones que les mencionaba y clasificarlas de esta manera en un cierto grupo taxonómico. Eh, y esta ha sido la técnica por excelencia que se ha venido utilizando hasta los últimos años, pero presenta ciertas dificultades al momento de realizarlo por alguien con cierta inexperticia. Esto debido a que existe gran variedad de diatomeas y se necesita un conocimiento extenso de todas las ornamentaciones, de todos los géneros, de todas las clasificaciones para poder clasificarlo de una buena manera. Y también como la identificación se basa en la observación, existe mucho, entra en juego este factor humano al momento de identificar las ornamentaciones. Existe un sesgo bastante amplio, dependiendo de la capacidad del investigador para ver todas estas ornamentaciones. Por estos motivos, en los últimos años se ha optado mucho más por ir por los análisis moleculares, por generar librerías genéticas, por generar secciones de los genes característicos de las diatomeas, para dejar un poco de lado el este factor humano al momento de la identificación de características e irnos por algo más, se puede decir un poco más seguro al momento de utilizar la bioinformática y generar estos asignamientos taxonómicos eh, para, para las diatomeas. Y bueno, esta es la pregunta que nos hicimos al momento de empezar la investigación. Este era el conocimiento previo que teníamos. Sabíamos que una técnica óptica se ha venido utilizando por todo este tiempo y que da buenos resultados. También sabíamos que existen técnicas moleculares que nos dan una mayor seguridad, pero es la pregunta que nos hicimos y es la pregunta que también les hago para
después ir discutiendo al final de la charla. ¿Qué técnica emplearían, ya sea óptica o molecular, para un estudio de caracterización de diatomeas en un ambiente? Esto es lo que buscábamos nosotros en la investigación. Nosotros queríamos caracterizar las comunidades de diatomeas que estaban presentes en los ambientes. No nos vayamos tan extremo como nos fuimos nosotros en la investigación. Nosotros nos enfocamos en los glaciares, en caracterizar las comunidades en los glaciares andinos. Pero esto existe poca variedad de especies. Vayámonos un poco más a ambientes más ricos, como son los ríos, como son lagos, como son lagunas. Y es la pregunta que les hago. ¿Qué técnica optarían ustedes para realizar una caracterización en estos ambientes? Y les voy leyendo mientras les voy explicando un poco más de qué se basan estas técnicas. Bueno, para cualquier técnica partimos de un muestreo. Y es un poco difícil el estandarizar eh, una metodología, ya que las diatomeas están altamente distribuidas y existen diferentes y una variedad de ecosistemas. Pero básicamente, o en la mayoría de ellos, la distribución de las diatomeas sigue como la imagen 2. Las diatomeas suspendidas en el agua, existe una menor distribución de diatomeas suspendidas en el agua a comparación de las diatomeas que están presentes en los bordes o cerca de algún material que esté presente en el agua, ya sea alguna piedra, ya sea alguna rama en descomposición. Las diatomeas tienden a agruparse en estas zonas específicas. No sé si se han dado cuenta o han puesto atención al momento de ir a un río, a una laguna, al ver estas piedras que están medio sumergidas en el agua, existe esta capa verde viscosa, la cual está en contacto con el agua. Por lo general, estas son las comunidades de diatomeas. Aquí es donde vamos a encontrar mayor concentración de las diatomeas y es de donde vamos a extraer nuestras muestras. Eh, para extraer la muestra, por lo general se hace un raspado de las piedras, un raspado de las ramas y se recolecta todo este material. Y se lo trata dependiendo del análisis que vamos a realizar. Si vamos a realizar un análisis de microscopía, por lo general se recolecta la muestra y se agrega formaldehído. Esto con la finalidad de detener el ciclo celular de las diatomeas y no alterar la concentración de las comunidades que vamos a analizar. También se pueden realizar cultivos de las diatomeas y para esto se obtiene o se recolecta únicamente la muestra y se sigue una cadena de frío. Bueno, para todas las muestras es siempre recomendable mantener la cadena de frío. Para los análisis de ADN o de secuenciación, se recolecta la muestra, 30% de muestra y 70% de etanol absoluto, y se lo almacena a menos 20 grados centígrados. Bueno, en nuestra investigación proponemos una etapa extra de pretratamiento de las muestras, ya que en muchos de los casos, en ambientes pobres o en ambientes extremos, donde existe una carencia de variedad de diatomeas, se opta por este tratamiento para concentrar el material o concentrar la muestra de diatomeas. Lo que hacemos principalmente es un filtrado de las muestras que recolectemos, ya sea para muestras para análisis óptico o para análisis molecular. Este pretratamiento fue necesario o es necesario para tener mejores resultados. Lo que se hace es pasar el material por un filtro de malla de porosidad de 100 micrómetros que restringe el paso de todo este material inorgánico y deja el paso únicamente de las diatomeas, concentrando de esta manera en un pool de diatomeas. Y bueno, hablemos un poco de lo que de lo que es esta técnica de microscopía óptica. Como les mencionaba, esta técnica se basa principalmente en observar las ornamentaciones presentes en el frustro de las diatomeas. Pero como les mencionaba, las diatomeas son organismos fotosintéticos, por lo que van a tener cloroplastos y clorofila.
de una coloración verdosa, lo que genera interferencia al momento de realizar el análisis, por lo que se debe pasar por una etapa de lavado o por una etapa que le conocemos como digestión. Eh, la digestión se hace en tubos de ensayo, donde colocamos la muestra y la exponemos principalmente a peróxido de hidrógeno, y lo exponemos a 100 grados centígrados por 24 horas. Esto nos ayuda a eliminar o a lavar el contenido orgánico de las diatomeas y dejar únicamente el frustro. Podemos estar un poco tranquilos en el momento de realizar esta digestión y exponerlo a esta corrosión fuerte, ya que el frústulo es altamente resistente a todas estas etapas de digestión o de corrosión. Bueno, una vez pasada esta etapa de digestión, siempre es recomendable hacer una observación, observar alícuotas de las muestras para asegurarnos que ha sido, o sea, eliminado completamente el material orgánico. En el caso de que no, podemos utilizar una segunda digestión con ácido clorhídrico a las mismas condiciones de 100 grados centígrados por 24 horas y con esto nos aseguramos de la eliminación total de cualquier material orgánico o de cualquier material inorgánico que genere interferencia al momento de observar las diatomeas. Seguido de esto, generamos placas de identificación, donde en portaobjetos colocamos alícuotas del material digerido y esperamos a la eliminación total de la fase líquida de las muestras. Una vez secas las muestras, fijamos con resina refractiva, en este caso Nafrax, y están listas las placas para la identificación morfológica. Para esta identificación morfológica utilizamos un microscopio óptico, que es siempre recomendable que tenga adaptado una cámara para la recopilación fotográfica de las diatomeas que vayamos encontrando. Aquí existen dos metodologías. Si es que existe gran variedad o encontramos variedad de individuos al momento de identificar la muestra, únicamente observamos campos aleatorios, ya sea de izquierda a derecha o de arriba a abajo, con el fin de observar toda la placa y campos aleatorios en toda la placa. En el caso de que la muestra exista carencia de variedad de individuos, lo que vamos a hacer es un barrido completo de la placa. Vamos a observar todos los cuadrantes, tanto de izquierda a derecha como de arriba a abajo, para recuperar toda la información posible que esté presente en la placa. Y ya. Y una vez recuperada todas estas imágenes, se generan las láminas de identificación. Agrupamos las diatomeas según su tamaño, según ornamentaciones, según apariencia, según clasificación, como podemos ver en la imagen de la derecha. Agrupamos a las diatomeas centrales en un grupo, a las diatomeas penadas, asimétricas en otra sección, a las diatomeas penadas con eje bilateral y vamos analizando tanto tamaño como ornamentaciones y vamos generando un registro de todos estos datos. Y aquí es donde entra la etapa más difícil al momento de realizar el análisis óptico, que es la identificación taxonómica. Y este se realiza comparando con bases de datos, con infografías, con publicaciones originales de las identificaciones de las diatomeas y se va haciendo un contraste. Y como vemos es algo difícil porque no siempre las imágenes tienen la mejor calidad para poder identificar todas estas ornamentaciones. Se requiere de un ojo entrenado para llegar a una buena clasificación. Pero lo que nos ayudó a nosotros y lo que nos fue útil al momento de realizar esta asignación taxonómica es guiarnos por bases de datos. Y les voy a hablar de las tres más importantes que nos sirvieron para hacer esta asignación taxonómica. Una de las que más nos sirvió es el AlgaBase. En esta base de datos nos da tanto la clasificación taxonómica a la que puede corresponder la especie, nos da importante en muchos de estos casos, nos da el PDF original de donde se publicó la primera publicación de donde se descubrió esta diatomea, donde hay registro tanto bibliográfico, donde hay imágenes que nos indican
en qué podemos fijarnos para clasificar a esta diatomea y generar el contraste con la diatomea que nosotros hemos identificado o tomado la fotografía. Eh, bueno, el alga gris principalmente se emplea para diatomeas de agua dulce. En el caso de tener diatomeas de agua salada, nos vamos a dirigir al Registro Mundial de Especies Marinas, o el WORMS, donde existe también un gran registro, tanto de diatomeas de continentales como marinas, y nos da imágenes complementarias en el mapa de dónde están distribuidos, que puede ser importante al momento de analizar las diatomeas. También algo importante que nos da esta página es el nombre original y sinónimos, nombres parecidos o nombres que han sido aceptados en su momento, ya que la nomenclatura de las diatomeas ha ido cambiando bastante desde los orígenes, desde el año original de la publicación. Se ha ido cambiando ciertas nomenclaturas y es algo difícil muchas veces encontrar las publicaciones originales. Y una de las bases de datos que aunque es algo carente de variedad, es la página del Diatomeas de Norteamérica o Diatoms of North America, la cual es bastante útil ya que nos ayuda con información visual de qué ornamentaciones especiales debemos fijarnos al momento de clasificar una diatomea. Por ejemplo, en este caso nos indica que en esta diatomea penada debemos enfocarnos en el apéndice o en las zonas distales, en esta ornamentación especial que presentan las diatomeas. O también nos indica que debemos hacer énfasis en la zona central que presentan esta ornamentación específica. De igual manera nos da información tanto del largo como del ancho, como de cantidad de estrías que están presentes en estas diatomeas. Y esto es lo que tomamos en cuenta al momento de contrastar o comparar con nuestras fotografías. Pero bueno, como les mencionaba, para realizar este análisis se requiere mucho de un ojo entrenado y muchas veces hay disputas o no concuerdan el censo final al momento de identificar una diatomea. Esto les menciono porque nosotros realizamos constantemente reuniones con nuestros compañeros, entre colegas y entre los especialistas en diatomeas. Nosotros presentábamos nuestra propuesta, nuestra imagen y nuestra propuesta de diatomeas. Nosotros indicábamos, esta es la diatomea que hemos identificado, corresponde a esta especie debido a que presenta estas características especiales y muchas veces correspondía, pero existían casos donde cierta ornamentación, ya sea una estría, ya sea un apéndice extra que presentaba la diatomea, que era algo difícil de identificar, hacía que cambiara totalmente la clasificación de las diatomeas. Y es lo que hace que esta técnica sea algo laboriosa y algo tardada al momento de realizarse. De igual manera, se generan estas tablas de identificación donde se registra tanto el largo como el ancho, como características morfológicas importantes, y todo esto se va contrastando con las bases de datos y todo esto es lo que se discute en estas reuniones para llegar a un consenso final de a qué clasificación taxonómica pertenece. Pero bueno, hablando en contraste con los métodos moleculares, de igual manera, partimos desde el muestreo, desde el pretratamiento para concentrar la muestra y empleamos ciertos métodos para extraer el ADN. En esta etapa de nuestra investigación tuvimos algo de dificultad, ya que basándonos en información bibliográfica, existió, hay evidencia o protocolos estandarizados para extracción de ADN de diatomeas, ya sean protocolos in-house, empleando también kits comerciales, los cuales en ambientes ricos en diatomeas tienen buenos resultados. Pero en este caso nosotros
trabajábamos con ambientes con gran carencia de variedad de individuos, por lo que optamos o nos dio mejores resultados aplicar nuestra propia metodología. Eh, bueno, lo que mejor resultado nos dio fue emplear el kit de extracción Power Soil, que es para muestras de suelo, donde aplicamos ciertas modificaciones a la metodología, especialmente en la etapa del vórtex. La dificultad de extraer ADN de las diatomeas está principalmente en romper el frustro, esta capa externa rígida de las diatomeas, para acceder al ADN y sin degradarlo, por lo que modificamos esta etapa de la extracción. La metodología nos indica utilizar el vórtex a máxima velocidad por 10 minutos. La metodología que nosotros empleamos fue emplear Vortex a una velocidad media, media alta, por 30 minutos, para así poder romper esta pared celular de las diatomeas. En conjunto con esto, lo expusimos en la muestra con el reactivo a 60 grados centígrados por 15 minutos, generando agitaciones cada 5 minutos para poder romper de mejor manera la capa, el frustro de las diatomeas. Seguido a esto, seguimos el protocolo a pie de la letra hasta llegar a la parte final de elusión, donde reemplazamos los 70 microlitros de eluyente con 30 microlitros, esto con la finalidad de obtener un concentrado de ADN final. Y tuvimos buenos resultados. Después de cada extracción realizábamos una cuantificación en qubit, donde obteníamos la cantidad de nanogramos de ADN por microlitro obtenido. Como podemos ver en la fila A, es la metodología que aplicábamos con métodos de la bibliografía, ya sea metodologías in-house o protocolos, o el mismo protocolo de PowerSoil sin las modificaciones que nosotros aplicamos, donde obteníamos como resultado únicamente el 0.4 hasta el 0.7 nanogramos sobre microlitros, que era material de ADN insuficiente para los análisis de secuenciación. Después de las modificaciones que realizamos con el kit, obtuvimos mejores resultados, llegando a obtener más de 600 nanogramos de ADN por microlitro en cada una de las muestras, en cada una de las extracciones. De igual manera, valoramos la calidad del ADN obtenido y la cantidad del ADN, esto mediante electroforesis en gel de agarosa, donde podemos ver que no existe mayor degradación al momento de generar la electroforesis. Y de igual manera, los resultados obtenidos en la cuantificación en el equipo QB. Y bueno, repasando un poco, para hablar un poco de manera rápida, superficial de cómo es esta etapa de secuenciación, principalmente secuenciamos o identificamos el gen RBCL presente en las diatomeas. No es el único gen en el cual podemos basarnos. También existe el gen ITS, también podemos, o existe registros del gen 18S, pero el gen RBCL es el que mayor secuencias de referencia tiene para una librería de este gen que nos permite un mejor alineamiento al momento de realizar la asignación taxonómica. Por este motivo hemos escogido este gen para la secuenciación. Lo que se hace es una primera PCR con la finalidad de amplificar esta sección del ADN, una segunda PCR que nos ayuda a añadir los códigos de identificación para la secuenciación. De igual manera, se hace una electroforesis para verificar el tamaño del amplicón, una purificación y una preparación final antes de la secuenciación. La secuenciación la realizamos en una celda de flujo de Lumina en el equipo MySeq, y después de esto pasamos a una etapa bioinformática, el análisis bioinformático, donde se recuperan las lecturas de la secuenciación. Con herramientas informáticas se hace una limpieza de las secuencias, se elimina tanto los códigos de identificación de la secuenciación, se eliminan secuencias con una lectura de mala calidad,
y se hace el procesamiento con la herramienta informática Quimia, que nos permite generar los ASBs o las variantes únicas de identificación y el conteo de las mismas. Y se pasa a la etapa de asignación taxonómica. Para la asignación taxonómica empleamos la base de datos de AdBarcode, que no es una base de datos de libre acceso, es algo difícil de acceder a esta base de datos, eh, pero tiene información de las secuencias de, como les mencionaba, del gen RBCL. También existe en esta base de datos registro de los otros genes, del ITS, el 18S, pero la más abundante o la zona mayor que tiene mayores registros o mayores entradas es el gen RBCL. Y generando alineamientos de nuestras lecturas, con esta base de datos se puede asignar taxonómicamente a las especies que hemos obtenido. Y como resultado nos da nuestra gráfica, donde se identificaron alrededor de más de 17.000 individuos, de los cuales menos del 15 o menos del 10% se llegó a una adecuada asignación taxonómica. Esto debido a que muchas veces las secuencias de referencia no son de zonas cercanas a, a la que estamos estudiando. Son secuencias de referencia, ya sea de países europeos, ya sea de Norteamérica. Existen ciertas secuencias, pero son de menor porcentaje las que tenemos secuenciadas de nuestros ecosistemas, y es en donde esta técnica molecular presenta la mayor falla. Eh, sí. Y bueno, esto es principalmente lo que realizamos eh, en nuestro estudio. Nosotros proponemos este protocolo para la caracterización de las comunidades, empleando tanto el método morfológico como molecular. Y esta es la respuesta que tenemos al momento de la respuesta final que obtuvimos. En el análisis morfológico obtuvimos alrededor de 160 individuos que se pudieron identificar, de los cuales correspondían alrededor de 50-55 diferentes especies. En cambio, en el análisis de metabarcoding o en los análisis moleculares, llegamos a la identificación de 17.000 individuos, pero de los cuales únicamente el 10% o menos del 10% se llegó a una asignación taxonómica adecuada. Entonces, ¿cuál es el resultado o qué técnica es mejor? Bueno, en este caso no podemos hablar de una técnica que es mejor o peor. Son elementos complementarios, son técnicas complementarias que nos dan información general del ambiente que estamos estudiando. Sí, un análisis morfológico es un poco más específico, nos llega a dar mayor información sobre las comunidades de diatomeas, pero el análisis metabarcoding no está muy lejos de llegar a los buenos resultados que nos puede dar el análisis morfológico. Y de esto surgen estas barreras como oportunidades para la investigación. Entre las barreras de la investigación está la escasez de especialistas. En nuestros países existen pocos investigadores que se centran en el estudio de las diatomeas, en caracterizar las diatomeas o en generar estas investigaciones, por lo que conlleva una escasez de colección de referencias, especialmente actualizadas, ya sea para el ambiente morfológico como para el molecular. En nuestros países existe una carencia de estas colecciones de referencias. Bueno, hablando un poco de la articulación de la investigación científica y las políticas públicas, sí existe una limitante, pero siempre se encuentra la manera de acceder. Principalmente las limitantes están al momento de acceder a las fuentes, acceder a la toma de muestras, pero todas estas barreras generan oportunidades de investigación. Eh, en Latinoamérica o en América en general, somos un país altamente diversos en ecología, en ambientes, en ecosistemas, lo que resulta en una diversidad de microorganismos y de diatomeas que aún no han sido descubiertas, aún no han sido estudiadas, y es una gran oportunidad para continuar las investigaciones.
Esto con la finalidad de generar un monitoreo del ambiente y una bioprospección. En países europeos, en países asiáticos, el uso de las diatomeas o bioindicadores está altamente estandarizado y es altamente necesario al momento de determinar la calidad de agua o calidad del ambiente. Y es algo que se espera, o que una prospección que tenemos para nuestro país, que en un tiempo futuro, se pueda optar por un análisis complementario, más allá del físico-químico de un ambiente, utilizar estos bioindicadores para determinar la calidad de agua. Y bueno, esto es un poco resumido mi experiencia realizando esta investigación con las diatomeas y espero les haya parecido interesante y quedo abierto a cualquier pregunta, cualquier solicitud que tengan. Y de igual manera les dejo mis contactos, pueden escribirme ya sea a mi correo o contactarme por LinkedIn para cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan. Y listo, no me queda más que agradecerle Ok, por muchas estar presentes gracias, el día de Carlos. hoy. Si hay acá algunas preguntas, Sí. primero sería, ah, en el campo de la salud, ¿de qué manera las diotomeas son perjudiciales? Si pudieras dar algunos ejemplos, pregunta Magno. bueno, especialmente afectar a la salud no existe algún efecto patológico para las diatomeas. Son microalgas y bueno, depende mucho. Como les mencionaba, existe una gran variedad de especies y tendríamos que abordar o hacer análisis de si es que existe algún efecto patológico de alguna especie. Pero en general no existe algún daño que puedan realizar las diatomeas. Bien, y la otra pregunta es sobre el medio en el cual se pueden sembrar, bueno, cultivar las diatomeas. ¿Cuál es el medio que Eh, utilizas? Especialmente un medio, se emplean los medios, uy, se me fue el nombre, pero son los medios para cultivar microalgas, pero siempre se suplementa con silicio. Esto es lo que